Saludo cordial, muy buenas noches, el Señor los bendiga. En este día quiero invitarles a que tengamos una lectura de la palabra de Dios, seguidamente una oración, luego podamos cantarle al Señor, alabarle desde nuestros hogares donde nos encontremos y posteriormente escuchar una palabra muy importante y muy relevante para nosotros que nos va a hablar acerca de la primera iglesia, que es el ejemplo claro a seguir por estos tiempos. Y por último, tener un tiempo de intercesión. Saludamos también a todos los hermanos que están en otras partes escuchándonos, alguna familia en el extranjero, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en España, en Inglaterra. Saludamos a esas familias queridas en el nombre del Señor Jesucristo y también los que están alrededor nuestro en algunos pueblos o ciudades. Dice el Salmo 111 de la siguiente forma: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanecerá para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén y amén. El título de este salmo es, en la Reina Valera, Dios cuida a su pueblo. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios esta noche por el cuidado que Dios hasta aquí ha tenido con nosotros y suplicamos por ese cuidado que necesitan personas en las cárceles, en las clínicas, en los hogares, en la ciudad? Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabaremos hoy con todo el corazón. Y si no te podemos alabar con todo el corazón, te pedimos que ilumines en esta misma noche nuestros corazones y nuestro entendimiento y nos redargullas por si hay algún pecado oculto o por si hay algún pecado que a conciencia nosotros sabemos que hemos cometido. Te pedimos ser redarguidos, que odiemos el pecado, que aborrezcamos el pecado, Señor, que en un tiempo tanto amamos y que por el contrario, ahora que hemos nacido de ti, te amemos a ti, te deseemos a ti y por desearte a ti podamos huir de la corrupción y huir de la contaminación y de la concupiscencia de este mundo y de nuestros corazones. Te alabamos, como dice tu palabra, en la compañía y congregación de los rectos. Te pido, Señor, hoy que podamos, en compañía de muchos, buscar la santidad, buscar el bien de tu casa, para que tu obra no se detenga, para que no seamos quitados, Señor, y lo que nos ha sido dado, ese privilegio hermoso de seguirte, de servirte, de ser los obreros de tu viña, de ser la iglesia, luz del mundo, no les sea entregado a otros que produzcan fruto y que nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo, podamos unidos, juntos, clamando a ti, sirviéndote, Señor, podamos sumar a tu reino, multiplicar tu reino, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, tu palabra dice que grandes son las obras de Jehová, buscados de todos los que las quieren. Queremos tus obras grandiosas, pero tu palabra dice que las busquemos y hoy las buscamos en oración.
Mira los proyectos que tenemos como iglesia, mira los proyectos que tenemos como nación, mira los proyectos que tenemos como familia. Padre, por favor, buscamos en el nombre de Jesucristo. Danos ánimo para hacer altares familiares, para orar más con nuestra esposa, con nuestros hijos y alcanzar esas metas que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, esta hora por hacer memorables tus maravillas. Clemente, misericordioso eres tú. Te rogamos, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, por esos millones de personas que están desempleadas. Bendice nuestra nación. Te suplicamos, dale estrategias al gobierno, dale estrategias al distrito, Señor bendito. Bendice tu pueblo, bendice el trabajo que ellos tienen, que ellos hacen, Señor, para ti. Permite que el dinero les llegue a sus manos, prospera sus manos para que ellos prosperen tu obra. Hoy oramos, Señor, por esa casa de al lado, que tú nos la puedas dar y podamos hacer un templo mucho más grande del que tenemos, y mucha más gente venga a reconciliarse contigo, a restaurar todas las áreas, Señor, de su vida, áreas físicas, materiales, matrimonios, Señor bendito, proyectos de jóvenes. Padre, hoy oramos por la juventud. Señor, dales a ellos un destino. Padre, todo joven que esté desanimado por el desempleo o por alguna otra circunstancia, levántalo de su estado anímico, colócale fe en sus corazones. Padre, visítalos de noche, visítalos de día, nuestra maravillosa juventud. Padre, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu pacto y gracias por el principio de la sabiduría, Señor, que es el temor tuyo. Te rogamos finalmente en esta noche que nos ayudes a crecer en el temor, Padre, que seamos conocidos por el temor de Dios, por respetar a Dios, por amar a Dios, por apartarnos del mundo, por darle el primer lugar a Él y por amarnos los unos a los otros. En esta noche recibe las alabanzas que te cantamos y pon tu mano sanadora sobre aquellos que están en sus casas hoy, en este mismo momento. Aquel que tiene un dolor de cabeza o una enfermedad grave, sé tú fluyendo ahora con poder y gloria, sé haciendo milagros como lo hiciste, Señor, cuando viniste a la tierra y te fuiste y diste el Espíritu Santo para que por medio de él se siga conociendo el poder del cielo. Esto en el nombre de Jesús. Consuela, quita depresiones en esta noche, levanta y anima, y levanta tu iglesia en medio de los tiempos. Haz conocer tu obra, dala a conocer por todo lugar en el nombre de Jesús. Bendecimos y bendigo a tu pueblo que te ama y que te teme, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le invito entonces a tener un tiempo de alabanza, de oración, y seguidamente escuchar ese mensaje que puede movilizar a algunos de ustedes para que ustedes puedan crecer en su fe para la salvación que Dios les ha otorgado. El Señor les bendiga grandemente en este día. Cuando todo en mí se cuesta, mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor, cuando en tormentas probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé
Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, digamos, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Ahora tu iglesia, dile al Señor, en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Es mi deseo, es mi deseo. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oración en la cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti,
por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Agradece con tu corazón, iglesia, delante de nuestro Padre que ha sido bueno, delante de su Espíritu que nos ha acompañado y nos sostiene, la promesa de nuestro Señor Jesús. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome, oh Señor. Una vez más tú en mí, oh, ayudándome, acompañándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Oh, una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudando. Una vez más, oh, tú en mí, adóralo con tus propias palabras, oh Espíritu de Dios. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador. Dile, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más me sostienes, una vez más me levantas, una vez más me sanas, una vez más tú me animas, una vez más tú me perdonas, una vez más tú me restauras, una vez más tú me prometes que conmigo estarás para la eternidad, oh Espíritu de Dios. En el día de hoy quisiera animar a toda la iglesia del Señor a ser parte de un grupo pequeño, además de pertenecer a la iglesia e ir a los cultos, poder pertenecer a un grupo donde usted pueda beneficiarse en medio de su fe con sus demás acompañantes de esta travesía hermosa llamada vida eterna. Uno de los beneficios que hay en el cristianismo es el poder reunirnos en grupos y no llevar una fe caminando solos. Toda iglesia necesita de grupos. Cada iglesia le llamará de diferentes maneras: células, grupos de vida o
grupos familiares, y nosotros le llamaremos mentoreo. Mentoreo, un lugar de guía, orientación y edificación. El título para esta noche: el cristianismo y los grupos. Y hablo del cristianismo y los grupos porque es muy necesario los grupos dentro de la fe cristiana. ¿Por qué es necesario reunirse en grupos? Y otra pregunta que podremos despejar a través de todo el estudio de la palabra de Dios: ¿hasta cuándo esta práctica de reunirse en grupos pequeños se debe llevar a cabo? Me voy a fundamentar en Hechos capítulo 2, versículo 41 hasta el versículo 47. Primero, haré una salvedad, y es que para nuestra salvación, para ser salvos, no es necesario de ninguna manera ser parte de un grupo. Solamente para ser parte de nuestra fe debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos y apartarnos al poner nuestra fe única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Arrancaré con Hechos 2:41, que dice, nos narrará nuestra fe y lo que deriva de nuestra fe, nuestro culto y la bendición de pertenecer a los grupos. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos reciben la palabra y, por supuesto, por recibir la palabra se van a bautizar, y como 3,000 personas necesitarían de un mentoreo, de una guía, de una orientación, de un compartir, de una edificación. Les decía que no es necesario para nuestra salvación y vida eterna pertenecer a un grupo de ninguna manera. Tampoco es necesario bautizarnos para ser salvos. Es solamente recibir la palabra de Cristo, su evangelio, y como consecuencia nos bautizamos, y por supuesto en obediencia, y como consecuencia también participamos de grupos. Dejando en claro este fundamento, despejemos las preguntas del por qué es necesario reunirnos en grupos y hasta cuándo deberíamos hacerlo. Es necesario para nuestro entendimiento comprender que no solamente nacemos, sino que tenemos que crecer. Cuando dejamos de reunirnos, hermanos, dejamos de crecer. La importancia de los grupos es para crecer espiritualmente o mantener nuestro crecimiento. Es similar a cuando nosotros hacemos una actividad deportiva. Ya realizamos un deporte, pero cuando dejamos de practicar, por supuesto, dejamos de crecer, dejamos de avanzar, pero al mismo tiempo, cuando dejamos de practicar, perdemos la forma, perdemos el ritmo, perdemos la competencia que ya teníamos al dejar de hacer deporte. Así quiero comparar los grupos. Los grupos son para crecer, y si usted no se reúne en un grupo, entonces usted no va a crecer, no va a aprender, no va a adquirir cosas nuevas. O si usted algún día las adquirió, al dejarse de reunir con sus hermanos en un grupo pequeño, perderá lo que usted ha avanzado en cuanto a su crecimiento y edificación. Reunirnos en una iglesia y en los grupos es perseverar. Y voy a hablar de 5 virtudes de una iglesia y sus grupos que perseveran. Primero que todo, la primera virtud de una iglesia y en los grupos es que una iglesia, por medio de los cultos y por medio de los grupos, adiestra, enseña, guía. La iglesia es el lugar donde la verdad de Dios se proclama y se explica. Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los 3,000
que habían creído se distinguían por su pasión en conocer cada día más la palabra de Dios. La palabra de Dios que es eterna, no temporal, por lo cual deberíamos buscarla con esa mentalidad que siempre es una fuente inagotable de sabiduría y de revelación. Primera de Pedro 2:2 nos dice la actitud que deberíamos tener frente a la Biblia y por qué ir a perseverar en la doctrina. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseen como niños. Si usted no desea la palabra de Dios, o si usted viene a un grupo sin amar la palabra de Dios, sin necesitar la palabra de Dios, pues a falta de ese deseo, los grupos no significarán nada para usted. Y aquellos que no vienen, de seguro es porque algún sector de ellos, alguna población que no puede, de seguro es porque no tiene interés o tiene muy poco interés en la doctrina, en ser adiestrado en la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy importante. De ahí que el apóstol Pablo se despidió de los hermanos en Mileto en Hechos 20 y los encomendó. ¿A qué los encomendó o a quién los encomendó el apóstol Pablo una vez se ha reunido permanentemente con ellos en los cultos y por grupos pequeños? ¿A qué los encomendó? Mire lo que dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Con esa convicción usted debe venir a un culto y con esa convicción usted debe venir a un grupo pequeño para sobreedificarse. Y para poder sobreedificarse es necesario dedicar tiempo, sacrificio, tomar un bus, tomar un taxi, usar de sus recursos de la gasolina, apartarse un tiempo de su familia para recibir la palabra que tiene poder para sobreedificarlo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le habló de algunas disciplinas. 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Bueno, la lectura la podemos hacer solos podemos hacerlas, pero también podemos hacerlo, por supuesto, acompañados. Pero todas las tres son un paquete que debe existir en el cristiano. La lectura la puedo hacer solo, como en grupo, pero la exhortación y la enseñanza tiene que ver con otros. Por eso, en cuanto a la enseñanza, por ejemplo, dice: ¿y tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo? Siempre tiene que ver con otros. Y el exhortarse, el animarse, el corregirse. Virtudes de una iglesia que persevera. Una iglesia que persevera en sus grupos de mentoreo se distinguirá por 5 virtudes. La primera, adiestramiento, o es una iglesia que adiestra. Número 2, es una iglesia que ojalá fuera esta iglesia así, aparta, no solamente adiestra, sino aparta. ¿Aparta qué? ¿O de qué? Como consecuencia de tener comunión por medio de la doctrina en oración y compañerismo en la iglesia, seremos apartados de nuestra vana manera de vivir y seremos apartados de nuestra propia concupiscencia y de la obra directa y dominio y señorío a veces de los demonios y del diablo sobre nosotros. Entonces, el temor de Dios se va a acrecentar y por medio de ese temor vamos a apartarnos o ser apartados de las cosas que nos destruyen. Hechos 2:43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La presencia de Dios en estos grupos y en el culto nos hará, queridísimos hermanos, ser redarguidos de nuestros pecados, bajar nuestra cabeza. Cada vez que nos reunimos, cada vez que yo me voy a reunir con un grupo,
Yo tengo reunión con mi grupo cada 8 días. Y cada vez que voy, hermanos, me siento necesitado. Y cada vez que abrimos la Biblia me siento redarguido de mis pecados. Confieso mis pecados y me hago libre de mis pecados y recibo ánimo y perdón. El temor de Dios crece en mi vida. En la iglesia primitiva, a estos hermanos de aquel entonces no les impresionaba más que el temor de Dios que había en los creyentes. A estas personas que iban llegando y conocían la fe por medio de los grupos y en el culto, no los sobrecogía o impresionaba la música, tampoco los predicadores o sus mensajes, o la arquitectura o lo contemporáneo que fuera los cultos, o la modernidad en sus instalaciones, en sus edificios o los programas. A ellos sencillamente les impresionaba el temor de Dios que apartaba a la gente del mundo y de toda costumbre pagana. También les impresionaba la actitud y la conducta y el carisma que ellos tenían al ministrar sus dones. Y en medio de estos dones, como por ejemplo el que más se deja ver en los grupos, que es el profetizar, es decir, el hablarnos mutuamente la escritura, interpretarla, aplicarla y en oración poderla ministrar. A ellos les impactaba y sus corazones eran desnudados. 1 Corintios 14, 24 al 25 dice lo que sucede dentro de estos grupos cuando se habla la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 24, 25, hablando del uso de la Biblia en la oración, en el compartir y en la enseñanza, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Todos tienen una misma norma de fe. Por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En esos grupos, todos nosotros y las personas que lleguen a estos grupos se doblarán y confesarán sus pecados, y lo oculto de sus corazones saldrá a la luz para que sean transformadas sus vidas y sabrán que Dios está entre nosotros. En estos grupos Dios hablará por la Biblia. A los que asisten serán redarguidos de su estilo de vida, y Dios no solamente hará eso, sino hará muchos milagros. Hebreos 2:4 nos dice que debemos esperar milagros dentro de estos grupos. Dice la palabra del Señor: testificando Dios juntamente con ellos, hablando de la iglesia primitiva y de los hermanos en su fe, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En estos grupos también, como en un culto, podremos llegar a experimentar en el tiempo de Dios muchas respuestas milagrosas. Virtudes de una iglesia que persevera por medio de sus grupos y de sus cultos: una iglesia adiestra, una iglesia aparta, una iglesia, número 3, atiende. Ellos tenían una gran unidad espiritual y una identidad práctica. Unidad espiritual, identidad práctica. Y ahí es donde hablamos de atender. Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El comentarista John F. MacArthur, hablando de este texto, dice que en ese lugar no era que estuviera un comunismo,
¿verdad? O un socialismo, sobre todo un comunismo. No era un comunismo, no vivían en una comuna, reunidos juntos como pueblo cristiano, agrupados en un solo lugar, en una sola zona. Por decir algo hoy, la localidad, por decir, no todos vivían en Fontibón, o buscaban vivir en Fontibón, o buscaban vivir en un barrio, en el barrio Modelia, o en otro barrio. Los creyentes habitaban en muchos lugares. La unidad era espiritual, pero su identidad era práctica. Ellos venían a un lugar, a un mismo lugar desde muchos lugares. Al Señor le agrada esto. Ellos habitaban en medio de personas que no tuvieran la luz del Evangelio. No podemos decir que un país sea cristiano y que qué ideal que el país fuera cristiano, qué ideal que una ciudad completa fuera cristiana, qué ideal que una localidad fuera cristiana. No, los cristianos deben estar en todas partes. Estar cerca no siempre quiere decir estar unidos o tener identidad. La unidad y la identidad era espiritual y se volvía práctica. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En todo lado el pueblo cristiano debe dar a conocer a Dios por medio de sus obras, y ojalá vivan en medio de muchas familias que no conozcan de Cristo, para que un día puedan lograr tener al maravilloso Salvador. Y al mismo tiempo entre ellos se ayudaban, entre los hermanos en la fe. En el pueblo judío, no, en la antigüedad, antes de la iglesia primitiva, no se permitía tener la vergüenza de que entre su mismo pueblo hubiera gente que no tuviera que comer, que tuviera que mendigar. Ellos como cristianos trabajaban, les iba bien en sus negocios, ahorraban para suplir la pobreza de aquellos que por algún momento no tendrían ocupaciones ni ingresos. Y así era en la iglesia primitiva. Tampoco se permitió esta situación, sino que todos salieron adelante. 1 Corintios 16, 1 al 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ellos ofrendaban dentro de estos grupos y dentro de las iglesias para suplir necesidades del templo y también de las personas menos favorecidas dentro de estos lugares. Virtudes de una iglesia y de sus grupos que perseveran: adiestra, una iglesia adiestra, aparta, atiende, alegra. Una iglesia unida espiritualmente y con identidad práctica. Una iglesia generosa, lo más lógico es que tenga mucho gozo. Y dice Hechos 2:46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Habla de dos lugares: templo y casas. Para nuestra dinámica, entonces va a hablar de templo y grupos, hablando de grupos pequeños y la importancia que hay en ellos. Y esta es la dinámica para poder caminar equilibradamente y no como cojos en la vida cristiana. Perseverar en los cultos, en el templo, en el día del Señor, y también entre semana hacer parte de un grupo pequeño. El Salmo 133, 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Los comentaristas dicen que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, cuando se ungía entonces a
un sacerdote, la costumbre era que se derramaba el aceite caía por su rostro, tenían una barba y este aceite, simbólicamente hablando, caía y tocaba las 12 piedras de la vestidura que tenía especial el sacerdote. Las 12 piedras era la representación mejor de las 12 tribus, diciendo que Dios enviaba por el Espíritu Santo la bendición sobre la cabeza del sacerdote y bajaba esta bendición a cada una de las tribus, resaltando la bendición que hay en la hermandad cristiana, y permítame decirle, porque es bíblico, muy por encima de la hermandad de carne y de sangre. Nuestro hermano mayor, Jesucristo, es nuestro hermano mayor, la vida eterna, el Padre Celestial, la eternidad por encima de la temporalidad de nuestras familias, la familia de Dios. Y Jesucristo es la cabeza y ha sido ungido, es el ungido de Dios, y ha bajado ese aceite por su cuerpo, bendiciendo todo su cuerpo, y por medio del Espíritu Santo ahora obrando por medio de su iglesia, trayendo bendición y vida eterna en medio de sus cultos, de los cultos que le damos a Él, y en medio de su iglesia y de los grupos pequeños. Filipenses 2, 1 y 2 nos habla entonces de la alegría que viene al pueblo cristiano cada vez que se reúne. ¿Y qué ocasiona esta alegría? ¿Qué ocasiona esta gran alegría y esta armonía y esta dicha al reunirnos? Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Todo esto va a ser posible cuando usted use sus dos pies. El primer pie para caminar, podríamos decir, el asistir a los cultos, y el segundo, hacer parte de un grupo, y de esa manera edificarse bien. Virtudes de una iglesia y sus grupos que perseveran: adiestra, es una iglesia que adiestra, aparta, atiende, alegra y por último atrae. Esta iglesia se distingue al tener favor con todo el pueblo, con todos los hermanos en la fe, y eso atrae a los desconocedores de un Dios que se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo, y ahora por medio de su cuerpo, de los hermanos impulsados por su Santo Espíritu. Hechos 2:47, el último versículo que tenemos de lo que queríamos tratar: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué será una iglesia que atrae? Porque tiene grupos y tiene culto donde se alaba a Dios, pero al mismo tiempo se tiene favor con los hermanos. Y usted debe venir acá a esta iglesia, y usted debe venir acá a estos grupos para alabar a Dios y para tener favor con los hermanos, y de seguro usted también va a recibir favores de Dios por medio de los creyentes. Ellos eran admirados, pues aún en las persecuciones, su amor por el Señor y su iglesia no los desanimaba. Entre ellos había amor fraternal, amor hacia Dios, y como consecuencia amor hacia sus hermanos en la fe. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dentro del culto y especialmente dentro de los grupos veremos el amor que se tiene los unos con los otros, y por eso la gente podrá creer. Y este amor era el motor de la unidad espiritual y de la identidad práctica. Este gran amor de los primeros cristianos, que los llevó a ser tan atractivos
al mundo oscuro de ese tiempo. Jesús oró por esta unidad. En Juan 17:21 dijo: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ser uno como iglesia. Uno de los beneficios que hay en el cristianismo es el podernos reunir en grupos y no llevar una fe caminando solos. Venga a su culto siempre y también involúcrese en los grupos de mentoreo, de guía, de orientación y edificación, de compañerismo. Es la importancia, hermanos, del cristianismo y los grupos. Que sea algo práctico en usted y que venga a caminar con nosotros. Dios le bendiga. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios y estás. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Digamos, eres la fuerza que mueve mi vida. Si tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Salvado, yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Ustedes, eres, eso digamos con fe. Eres mi Dios y tú harás. Y en su casa también. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soy.